¿Tenemos una sociedad ya igualitaria o simplemente hemos avanzado? ¿La igualdad legislativa se cumple o aún queda mucho por hacer? ¿Cuánto de grande es la brecha salarial? ¿Cómo se distribuyen las tareas? ¿Cuál es el papel de los hombres en el feminismo? ¿Qué retos tiene la sociedad para seguir mejorando el acceso a los derechos de las mujeres? A todas estas preguntas hemos venido a contestar hoy, aunque avanzamos una simple y llana respuesta, y es que falta mucho por hacer. Hoy hablaremos de esto y también ilustraremos la realidad que vivimos las mujeres, ahora que nos encontramos a las puertas del 8M, que viene reivindicando lo de siempre: más derechos, más libertades, más cuidados y que pongamos las vidas en el centro de las políticas. Y para ello, pues hoy me he traído a una gran compañera, que es Rocío, secretaria de Joves de País Valencià. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bueno, pues nada, bienvenida a esta nueva edición del podcast en la que efectivamente, como es de cara al 8M, pues solo estamos nosotras. Así que, bueno, para comenzar un poco y entrar en calorcito, yo creo que lo primero es que nos contemos un poco cómo empezamos como mujeres jóvenes en el movimiento feminista, porque si hay algo relevante y que nos señala como generación es que hemos sido también un poco la punta de lanza de ese movimiento feminista, así que creo que hay que empezar por donde empezamos. Cuéntanos. Pues yo empecé en la universidad porque estando estudiando la carrera me empecé a iniciar en el movimiento estudiantil, entré en un sindicato estudiantil ahí en la universidad. Y a raíz de ahí, con las compañeras del sindicato y haciendo diferentes campañas, también empezamos a trabajar todo el tema de feminismo. Me acuerdo que había formaciones exclusivas sobre feminismo, empezamos un poco a involucrarnos en todo este movimiento, a contactar con colectivos feministas, y además fue la época un poco después de grandes movilizaciones, 2018, 2019, todos estos años, o sea que fue como un boom para mí. Y muy bien. Total. ¿Tú qué tal? Pues creo que empezamos como un poco similar, además lo hablábamos antes, pero en mi caso, bueno, empezó como un poco antes porque yo estaba en una ONG y como que empecé a recibir formaciones y empecé poco a poco ahí, pero claro, sin duda el boom fue en la universidad, porque además efectivamente yo empecé en 2015 y en 2018 fue cuando empezó como más la ola feminista a salir a las calles, pero bueno, empecé en ese movimiento estudiantil, organizando las manifestaciones y demás, entonces bueno, digamos que claro, es que me pilló como en todo el auge, aún recuerdo las calles abarrotadas, incluso ya no solo en la mani grande del 8M, sino cuando hacíamos las movilizaciones universitarias, entonces la verdad es que aún se me pone la piel un poco como escarpias cuando recuerdo todo eso. O sea, por comentar un poco, o sea, yo creo que hay que empezar como hablando de... ¿Hay igualdad ahora mismo? Bueno, la pregunta. No. A ver, yo creo que hemos hecho muchas cosas, se ha avanzado en muchos sentidos, pero sí que hay muchas personas que pueden decir que ya vivimos en la igualdad real entre hombres y mujeres, y creo que desde aquí tenemos que decir un poco que eso no es así, porque ha habido avances. Por ejemplo, si nos lo llevamos un poco al caso de la sentencia de Dani Alves, pues vemos que la sentencia crea un precedente en el sentido de que pone el consentimiento en el centro, ¿no? Y eso es un avance del movimiento feminista. Pero luego esa misma sentencia tiene otras cosas que es como, bueno, vamos a cogerlas con pinzas, que solo le hayan echado 4 años por unos... Bueno, sí, es que... o sea, aquí yo creo que el debate en cuestión está en que no por tener pasta tu sentencia tiene que ser menor, pero eso no implica que tengamos que ser hiperpunitivistas, ¿no? Sino que pues esto tenga un fin y tenga un proceso de reinserción, una educación adecuada, ¿no? Para que obviamente pues entienda que lo que ha hecho es básicamente una violación, pero para mí lo importante justo de esta sentencia es lo que decías, ¿no? Que pone el consentimiento en el centro y que además señala que no tiene que haber violencia, o sea, en el sentido de agresión física como tal, que ya suficiente agresión es obviamente, pero no tiene que haber una gran violencia para que no haya consentimiento y para que no sea una agresión sexual, cosa que está pues bien, porque es lo que venimos reivindicando hace un montón. Y bueno, imagino que también cuando nos empezamos a movilizar con por ejemplo el tema de la manada, no sé si lo recordarás, era algo que justamente decíamos, que era como claro, esa persona que obviamente la habían drogado y demás. Aunque yo esté bailando contigo, aunque me meta contigo en un portal, eso no quiere decir que después tenga que acceder a todo lo demás. Entonces, bueno, si echamos la vista atrás, todo lo que hemos recorrido desde que empezamos en el movimiento feminista hasta el día de hoy, hay avances y eso hay que reconocerlo y están ahí. Pero bueno, también queda mucho por hacer, tanto a nivel de violencia sexual como a nivel de centros de trabajo, laboral, salarial. Yo creo que todavía tenemos mucho que pelear. O sea, es que o sea, literalmente tenemos un largo camino, o sea, y si algo hay que hablar es como de todo lo que nos envuelve cotidianamente en nuestro día a día,
que no solamente obviamente tiene que ver con las agresiones sexuales, sino que va como todo lo que impregna cada minuto y cada segundo de nuestras vidas. Y uno, desde luego, es el curro. O sea, en el curro es donde muchas veces nos pasan la mayoría de las agresiones sexuales, donde también hay miradas, comentarios, donde realmente también sufrimos esa violencia que no es tan grande y que no forma parte de la parte más alta de la pirámide, pero que también nos lo hace pasar mal. En ese sentido, un poco por entrar ahí en cuestión, creo que sería interesante hablar pues de los curros y qué es lo que nos pasa aquí dentro. No sé si... Claro, al final nuestra vida depende un poco del curro que tenemos, del salario que tenemos, de las condiciones que tenemos en el curro y también fuera del curro, de cuántas horas trabajamos, de todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, yo creo que como la mayor parte del tiempo la pasamos ahí, creo que también podríamos empezar a hablar un poco en ese sentido. Vamos a hablar de brechas. La brecha, esa la que brecha. Dicen que no existe. Bueno, igual, hashtag un poco sí. ¿Qué es eso de la brecha salarial de género? A mí, o sea, me hace mucha gracia y voy a hacer como pensando en los que dicen que pero sí, eso ya no existe, la igualdad ya existe y es real, ya cobran todo el mundo por el mismo trabajo lo mismo. Y es como, bueno, eso es el menor de los casos, es decir, ¿sigue ocurriendo? Sí, pero no son la mayoría en absoluto y cuando hablamos de brecha salarial hay que hablar de más cosas. Por dar así como unos datos, o sea, es que yo la verdad cuando los vi flipé, en el 2021 de media las mujeres por mes cobrábamos menos 400 euros que los hombres. Claro, es que ahí está la brecha. Esto es una barbaridad. Y actualmente, si no recuerdo mal, es hasta... O sea, nuestros sueldos tendrían que subir un 18% para alcanzar los de los hombres. Y es como... Ostras, ¿y dónde está la brecha salarial? ¿Está en que no cobramos lo mismo por el mismo trabajo? Pues no, no está ahí. O sea, tiene que ver con alguna cuestión más. Pues está relacionado con los cuidados y los permisos no retribuidos. Porque ¿quién se coge los permisos no retribuidos para cuidar a los niños cuando se ponen enfermos? Las mujeres. Sorpresa. Sorpresa, las mujeres. Pero bueno, también, por ejemplo, la educación infantil. Si no hay suficientes plazas, probablemente esa mujer que haga, que se pida o bien una reducción de jornada y por tanto ya cobre menos por sí, o que pues efectivamente finalmente deje el curro y se tenga que pirar para cuidar a sus hijos y a sus hijas. Y entonces como... La brecha no está precisamente en esos puestos que no se cobra lo mismo, sino que efectivamente hay muchas más cosas. Y de hecho, en la actualidad, el 70% de esta brecha salarial se explica a través de la parcialidad no deseada, que esto es lo más importante, y es que las mujeres literalmente tenemos jornadas parciales porque tenemos que cuidar. Claro. Y esta es la realidad. Entonces, lógicamente, luego el cómputo total de nuestro salario va a ser menor, porque es que somos las que más jornadas parciales tenemos, y más mujeres jóvenes todavía más. Totalmente. Y ya si nos metemos en matices, es que podemos hablar de los pluses masculinizados, que claro, esto no es súper conocido y la gente no lo sabe, pero a mí cuando lo vi explicado me pareció una locura. Y es como dentro de un mismo puesto de trabajo hay como diferentes, luego, digamos, acciones que pueden darte un plus. Por ejemplo, vamos a poner el caso de los limpiadores y limpiadoras, ¿no? Pues una limpiadora puede estar cobrando, yo qué sé, vamos a poner 1.300 pavos, ¿no? Y en el caso de, por ejemplo, un tío que también sea limpiador, si por ejemplo hace la limpieza de los cristales y se tiene que colgar con el arnés y tal, eso puede llevar un plus y por tanto la misma categoría se la estarían. ¿Por qué? Simplemente porque esa acción concreta está masculinizada. Claro. Y ahí es a donde vamos a lo que categorizamos como la división sexual del trabajo. Claro, es que ahí entran pluses de nocturnidad, de peligrosidad, penosidad, todo este tipo de cosas que además las suelen hacer los hombres. ¿Por qué? Porque existe eso que tú llamas división sexual del trabajo, que es así, que al final es el trabajo productivo versus el reproductivo, y son trabajos que están diferenciados por género, pues las mujeres estamos más empujadas a un cierto tipo de trabajos y los hombres a otros, ¿no? Qué casualidad que los trabajos a los que nos solemos dedicar las mujeres son los más precarios, los peor pagados, los que tienen más jornadas parciales, y ahí es donde entran, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, entran las trabajadoras de la limpieza, entran trabajadoras de guarderías o centros educativos infantiles, y al final son trabajos que están mucho más minusvalorados que los de los hombres. Y claro, igual el salario base de un hombre y una mujer es el mismo,
pero si las mujeres no tenemos todos esos pluses y esos complementos, al final nuestro salario es más bajo. No, es que claro, o sea, aquí muchas veces se habla como que ya hay igualdad y es como, vamos a pararnos un poco a pensar, porque justamente que los trabajos relacionados con los cuidados sean los peores pagados, ¿por qué es? Igual es porque mayoritariamente las mujeres estamos ahí y porque no le hemos dado la suficientemente importancia a los cuidados. Claro. Y esto ya no solo desde la derecha, sino incluso también desde la izquierda se ha hecho mucha crítica a, oye, que las tareas reproductivas sostienen también todo esto, lo que llamamos capital, o sea que vamos a darle una vueltita. Bueno, yo o sea que además justamente estaba pensando, digo, con esto que decías de todas las trabajadoras del hogar, las de educación, tal, no sé qué. Cuando hablamos de trabajo y demás, a mí hay una cosa que se habla desde el sindicato que me gusta un montón, que es el tema de los suelos pegajosos. Y es que yo creo que hay que combatir un poco la idea de el feminismo viene a romper todos los techos de cristal. Bueno, sí, igual también a eliminar todos los suelos pegajosos. Es que es donde está el problema, realmente. Claro, y donde estamos la mayoría, literalmente, porque quiero decir, a romper el techo de cristal llegan pocas, pero es que además que haya puestos de trabajo, digamos, como de una alta esfera a los que vayamos a llegar las mujeres, pues hay relativamente 4. Entonces el resto, literal, somos trabajadores y trabajadoras normales que básicamente tenemos que acceder a unas condiciones dignas. Y eso es lo que no está pasando en este país cuando hablamos de que efectivamente los cuidados están pagados pues fatal. Sí. Y el suelo pegajoso es un poco lo que tú estabas comentando, que es los trabajos más precarios que los hacemos nosotras. Y además vivimos en un sistema capitalista en el que todo ese trabajo invisible y no remunerado, que es el de los cuidados, también los hacemos nosotras, ¿no? Y estamos sosteniendo un poco después todo el resto de trabajos porque nos encargamos nosotras de los cuidados. Y un poco lo que hay que venir a combatir es ese suelo pegajoso que nos impide pues tener unas condiciones más dignas y al final pues poder vivir en igualdad con nuestros compañeros, ¿no? Sí, sí, o sea, para que quede claro, es que los suelos pegajosos es de lo que hablamos anteriormente, como que, por ejemplo, no tengamos el suficiente salario porque tenemos que cogernos esas jornadas parciales y demás, también tiene que ver con esta segregación y división sexual del trabajo, pero también tiene que ver pues, con esa parte de los cuidados que no están distribuidos, que tenemos esa doble jornada de trabajo, y me gusta llamarla así porque literalmente es eso, tú te vas a trabajar o no sé qué, vuelves a tu casa y cuando vuelves tienes que estar recogiendo, lavando y teniendo todo en la cabeza, porque esto ya no solo es de hacer, la carga mental, amigos. Esa carga mental que eso sí que cuesta más aún distribuirla, porque claro, como no se ve, parece que no existe y es como ya, y quién sabe cuándo hay que lavar las cortinas, amigo, pues igual dale una pensada. Totalmente. Pero... Y que luego además podemos analizar un poquito más y todas las mujeres que tienen los trabajos más precarios y que están realmente en ese suelo pegajoso, encima son migrantes, racializadas, o sea, es que ya tenemos ahí todos los factores que nos influyen. Sí, hablemos de esa interseccionalidad que tanta falta hace, ¿no? Porque, y de hecho es cierto, ¿no? Una de las críticas que se hace al feminismo es que es muy blanco y que muchas veces no piensa en esas mujeres que tienen una discapacidad o que son migrantes o que son de etnia gitana, que están súper discriminadas y que muchas veces se encuentran literalmente que les pagan en negro. O sea, que ya ni les hacen contrato, ni tienen seguridad posible, ni si les acosan pueden denunciar, y un montón de injusticias que sufren. No tienen ningún tipo de protección. Es que no la tienen. Y a esas mujeres el techo de cristal seguramente no les afecte. ¿Qué les afecta más? Claro. El suelo pegajoso. Vamos a atajar ahí, que es donde estamos la gran mayoría, y dejémonos también de esa perspectiva clasista que nos invita a todas a subir al podium y demás, porque no es la realidad. Nosotras no todas vamos a estar aquí. Vamos a intentar que se equilibre la balanza y que vivamos felices de una forma justa, pero no intentemos pensar que todas de forma individual vamos a acceder a un podium, que no es cierto que además exista. Es que es un análisis muy individualista, lo del techo de cristal. Sí que lo es, la verdad. No piensa a nivel colectivo de todas las mujeres trabajadoras, sino en unas pocas que pueden llegar, digamos, arriba, ¿sabes? El resumen. Ana Botín. Claro, es que estamos hablando de eso. Pues no es mi referencia, lo siento mucho. Y yo creo que, o sea, por centrar también un poco,
es relevante que hablemos de qué hacemos en las empresas, qué hace el sindicato y un poco cuáles son nuestras herramientas. Yo creo que es fundamental que lo veamos, así que tú tienes... Pues para empezar, una de esas herramientas son los planes de igualdad, que al final es meternos directamente en las empresas, con la negociación colectiva, ver qué está pasando en cada empresa, ver salarios, ver pluses, ver complementos, analizar un poco todo esto, hacer un diagnóstico y con eso implementar medidas. Y además en cada empresa se pueden implementar medidas diferentes según cada situación y que intenten igualar esa situación, esas condiciones, tanto de los trabajadores como de las trabajadoras, para que esta brecha poco a poco se pueda ir reduciendo. No solo brecha salarial, sino brecha de todo. Es que, o sea, importante. La negociación es importante y es mejor que no te pelees las cosas tú por ti misma, sino que te juntes. Porque algo que, además, que yo descubrí cuando entré es que, claro, si tú, por ejemplo, te dices, ay, pues este plus, a ver si me lo puedo trabajar, ¿no? Y al final hablas con tu jefe tal y te lo consigues. Es individual. Pero eso es súper individual y además eso puede volar efímeramente. De repente, ups, ya no está en tu nómina y es como, claro, si lo hubieras asegurado en el convenio o en el plan de igualdad, amiga, esto no te habría pasado. Así que literalmente hay que entender que colectivamente y organizadas somos mucho más fuertes. Sí. Por eso los sindicatos también tenemos mucho que hacer y que decir en todo este tema, a través de planes de igualdad, pero a través de los convenios sobre todo. Total, a mí hay otra herramienta que sí que me gustaría traer y a colación, que es el Observatorio contra las Violencias y Agresiones Sexuales, que es un observatorio que tenemos aquí desde Comisiones Obreras, que sirve un poco para, no como canal de denuncia, pero sí para que tú nos puedas escribir, puedas estar en contacto con nosotras y nosotras podamos asesorarte, atenderte y acompañarte en todo el proceso, porque una de las cosas que justamente, como decía antes, es que vivamos esto como de forma sola, ¿no? En plan, claro, esto me está pasando a mí, no sé qué hacer, pero voy a intentar salir de aquí, y es como, no tienes que pensarlo tú sola, la inteligencia colectiva está ahí para servirnos y está efectivamente para esto, para sacarnos de aquí juntas. Entonces, este observatorio sirve, así que si en vuestros curros, o a vuestra amiga, o a vuestra hermana, o a vuestra madre le pasa algo que tiene que ver, está relacionado con las violencias y con las agresiones sexuales, yo sí que os digo que esta herramienta está, que sirve para que os acompañemos y para que estemos ahí. Así que los sindicatos estamos y queremos estar, que eso también es como un poco lo más importante. Y luego, aparte de esas dos herramientas de planes de igualdad y observatorio, también hay otras cosas que se están intentando hacer y que de hecho están funcionando para reducir la brecha, como subir el SMI. Claro, tú subes el SMI, que es subir los salarios por abajo, ¿a quién afecta sobre todo? A mujeres y mujeres jóvenes. Entonces, de esa manera también estamos un poco reduciendo esa brecha a través de esa medida en concreto, o por ejemplo luchando contra la parcialidad, o luchando por reducir la jornada laboral, que es algo que también equilibraría los tiempos de trabajo entre hombres y mujeres y serviría un poco para llegar un poquito más a la igualdad. Y para ayudar a esa conciliación tan necesaria, ¿no? que la sociedad entiende como necesidad, pero que no sabe a veces cómo atajar, y es como, joder, si hay gente sin curro y otros trabajando un montón, igual si compensamos entre todas... Trabajamos todos. Si nos organizamos, trabajamos todas y trabajamos menos. Y cuidamos todas también. Cuidamos y todos. Trabajamos menos. Claro. Total. Y bueno, en este sentido, por cambiar un poco de tercio, otra de las esferas que creo que nos involucran como sociedad es la no realidad, ¿no? Esa parte que en realidad sí forma parte de nuestra realidad más actual y cotidiana, que son las redes sociales. Entonces, hay un poco, creo que... Hablando de violencia, ¿no? Hablando de violencia, las redes. Cuéntame, ¿has visto los vídeos estos de El Muro? Hostia. Es que es muy fuerte eso. Esto es una puñetera barbaridad. O sea, básicamente son unos chavales que se ponen a hablar y a decir, no, es que las tías que ya han pasado de 30, pues ya no nos valen porque ya no están buenas. Entonces hay que ir a por las que tienen 24 o menos. Y es como... Sí, literal. Literalmente, o sea, es como que a partir de los 30 pierdes tu capacidad, tu validez como persona, porque básicamente pasas a ser algo que ya no es cosificable y que ya no es atractivo sexualmente, y es como...
¿de verdad estamos aquí? Es que es muy fuerte. O sea, a mí me produce pánico que estos, además que son chavales, estén ahí difundiendo un mensaje de odio, literalmente, porque esto, la traducción literal es odio hacia las mujeres porque, vaya, envejecemos. Lo que pasa es que a mí esto no me parece nada nuevo, simplemente creo que se ha reciclado, porque a cuántas actrices, a cuántas mujeres, ¿no? Cuando ya eres mayor, ya de repente no pierdes toda tu validez, ¿no? Te dejan de contratar en sitios, en temas de cultura de repente ya no tienes acceso, ¿no? Claro. Y simplemente ahora creo que ha cogido, se ha actualizado, además es como, me gusta decir que la violencia, en estos casos la violencia se actualiza y es como Windows de 14, 15, no sé ya, pues igual la violencia lo que ha hecho es dar una vuelta de tuerca, ¿no? Y decir, pues me actualizo. Claro. Y ahora ya no odiamos a unas pocas, sino que os odiamos a todas por tener 30 años y ya no ser suficiente cosificable. Y además lo hacemos a través de las redes, creando contenido que consumen chavales jóvenes, y es como, bueno, el patriarcado usando nuevas tecnologías, pero el patriarcado de toda la vida, al final. Bueno, es que esto, o sea, y quiero decir, forman parte de algo muy concreto que tiene nombre y apellidos, que es la manosfera, que son básicamente los espacios digitales en los que se están organizando los hombres para lanzar un mensaje hacia los chavales sobre cómo tienen que comportarse en este momento, ¿no? En el que la igualdad como que ha retomado esa importancia, ¿no? Y se ha equilibrado un poco la balanza. Entonces, ante eso, ¿cómo reacciono? Y ellos dicen, pues hay que reaccionar mal. ¿Por qué? Porque claro, el equilibrio de la balanza implica que, bueno, pues que algunos privilegios se pierdan. Ellos no quieren ver la parte positiva y hablaremos de eso, pero claro, ante eso dicen, pues vamos a reaccionar y a partir de ahora este es nuestro mensaje. Y es como, wow, o sea, ¿de verdad queréis vivir así? ¿Queréis entendernos así? ¿Queréis relacionaros así? A mí me preocupa sobremanera. Y yo creo que además hay una cuestión clave y es que las redes sociales a veces les fomentan. No sé si tienes tú esa sensación. Es que al final, ¿cómo funcionan las redes sociales? Con los algoritmos. ¿Y qué son los algoritmos? Son una inteligencia artificial que tiene los mismos sesgos, es un reflejo de la sociedad. Si la sociedad es patriarcal, el algoritmo va a tener también un análisis patriarcal. Entonces, al final, si la sociedad está premiando, yo qué sé, la hipersexualización, el algoritmo va a premiar esa hipersexualización en las redes sociales, porque es un sesgo totalmente natural para el algoritmo. Total. Entonces, al final, claro, ¿de qué estamos hablando? O sea, no sé si alguna vez has visto TikTok con tus amigos, hombres, heteros. O sea, es que voy a hacer declaraciones. Yo lo he hecho, ¿vale? Wow, lo que les enseñan es brutal. Claro, sus algoritmos, dices. Sus algoritmos, claro. O sea, en cuanto han visto, y esto voy a ser bastante clara, se han fijado en una mujer que baila, de repente solo salen mujeres que bailan. Si te ha gustado con menos ropa, pues de repente solo te enseño mujeres que bailan con menos ropa. Y si encima te ha gustado que tenga un gran busto o que tenga un gran culo, vamos a decirlo claro, pues de repente te enseño todo el rato contenido de eso. Claro. Y entonces yo flipo en colores porque van haciendo así, entonces es como fútbol, tweets, tetas. Fútbol, tweets, tetas. Y es como... Sí. Esto es lo que está haciendo el algoritmo, literalmente, y es como lo educamos nosotras, pero también cómo hacen que funcione ese algoritmo, y claramente es patriarcal, es misógino, es machista y es cuanto menos deleznable con nosotras. O sea, me parece una barbaridad y creo que hay un problema de gobernanza en ese sentido y que hay que poner las cartas sobre la mesa y legislar, porque estos algoritmos, aparte de estar volviéndonos cada vez más locos, lo que están haciendo es fomentar una cultura machista que apesta. Claro, es que al final en las redes sociales tampoco son espacios seguros 100% para nosotras y creo que tenemos que intentar conquistarlos de alguna manera. Y después todo el acoso que se ve en redes, en comentarios, es una locura. Por un lado ese acoso y por otro lado no hay sanciones para todos esos comentarios de odio y esos insultos. Pero pezones no, por favor. Claro. Los pezones nos ofenden muchísimo. No enseñes pezones, lo siento. Te pueden decir de todo, ¿sabes? Pero pueden amenazarte, pueden insultarte, denigrarte, decirte que van a violarte, cualquier cosa, y la plataforma, uy, has denunciado este comentario pero no hemos visto nada que sea... Claro. Y es como, wow, igual hay que revisarnos un poco
la misoginia interiorizada. Sí. Entonces, bueno, las redes muchas veces acaban siendo espacios que es que dices, paso de entrar porque es súper hostil y es que no me hace ninguna gracia, y también estamos dejando un poco que acaparen estas personas y estos hombres también esos espacios, y creo que deberíamos intentar conquistarlos nosotras, aunque ya se está haciendo, porque, por ejemplo, a raíz de todo el caso de Dani Alves, hubo todo un movimiento, igual que con el tema de la manada, de mujeres diciendo yo te creo, vamos a intentar a luchar por esto, Total. Estamos contigo. Entonces las redes también sirven un poco para eso. Con lo del caso de Rubiales igual, todo el movimiento de Se Acabó también se extiende a través de las redes sociales. Entonces... Total, o sea, creo que hay como este mal ejemplo y que tenemos que analizarnos de qué está pasando, y esa parte de cómo el movimiento feminista intenta pararle los pies a los machistas y a su vez hacer de las redes sociales un lugar seguro y un lugar en el que defender la causa, en el que lanzar nuestros mensajes. De hecho, creo que si algo guay tienen las redes es que nuestra generación, o sea, yo aprendí leyendo blogs y luego después aprendí viendo vídeos de gente que se grababa y contaba la teoría feminista, no sé, las teorías queer, Entonces, aprendimos en las redes, entonces tienen algo positivo. Y el problema en sí no está en las redes, está efectivamente en cómo las usamos. En el uso que le estamos dando. Total, que muchas veces cuando dicen, ay, los niños, los móviles, tal, no sé qué, y es como, bueno, enséñale a usarlos, ¿sabes? Enséñale lo que está bien y lo que está mal, que insultar a las chavalas y ponerlas de guarras, zorras y demás, pues igual no es un buen uso de las redes sociales. Vayamos como al quid de la cuestión, ¿no? Claro. Y no nos quedemos solamente en, esto es malo. Tienes toda la Al final razón. Todas las tecnologías ni son malas ni son buenas, es el uso que le estemos dando, y la inteligencia artificial, las redes son ejemplos también de todo esto. Y un poco o sea, creo que aquí, o sea, hablábamos antes de ellos, pero creo que hay que hablar como de los hombres, porque... Hablemos de hombres. Hablemos de hombres, o sea, si hablamos de las mujeres, también tenemos que hablar de los hombres, porque claro. Encima, o sea, hay alguien que dirá, no, es que el feminismo no es para los hombres, no, es que en el feminismo los hombres no tienen cabida, y es como, los hombres sois el 50% de este planeta, y como esto se trata de una cuestión social, pues efectivamente vosotros sí que tenéis un rol importante en el movimiento feminista. Entendedlo, por favor. ¿Y qué les dirías a todos esos hombres que están súper enfadados con el feminismo? Buah, yo lo primero que les diría es que han entendido mal el feminismo, y que incluso puede que nosotros también tengamos como algo de culpa de por qué lo han entendido mal. Y es evidente. Además, esto lo he debatido mucho, y yo entiendo que haya una reacción ante una posible cosa que parece que te quita, pero es que también te da. Es decir, el feminismo no ha venido a arruinar las vidas de los hombres, ha venido a mejorar la vida de las mujeres, pero a su vez se ha dado cuenta de que, abriendo el espectro y la mirada, tenemos muchas cosas que cambiar en la sociedad y que tienen que ver con los roles de género. Entonces, por ende, también les beneficia a ellos en cierta parte. Y no empezó así, pero el feminismo hubo un momento que empezó como para liberar a las mujeres y conseguir más derechos para ellas, pero dijo, wow, igual hay muchas más cosas que cambiar, ¿no? Y abrió esa perspectiva. Entonces, para mí, creo que lo primero que tienen que entender es eso. Y luego hay una cuestión clave, y es que efectivamente les va a hacer más felices. ¿Pero por qué? Porque también les libera de todos esos roles, de esa caja en la que le meten, en la que tienes que ser a una persona robusta, que no tiene control de su ira, ¿no? Que es dura, que no tiene sentimientos y demás. Sale de ahí totalmente, te libera también como de esa carga de tienes que liderar tu familia, llevarla en los hombros, tal, no sé qué, hacerte cargo de todo, y es como, no, o sea, tienes que compartirlo con la persona con la que estés, o si no estás con nadie, compartirlo con tu familia, con tus amigos y demás. No tienes que encerrarte ahí, y el feminismo también va de eso, de hacer los problemas más comunes, de ver cómo podemos trabajar mejor juntas, y se han puesto sobre la mesa un montón de problemas a los que tenemos que atajar como sociedad, en los que ellos también forman parte. Además, ahora que veníamos hablando de todo el tema este de la manosfera, es que yo creo que esa forma de ser hombre, que es una forma tóxica, llena de odio, llena de rabia, pero también hay muchísimos otros hombres que no quieren eso, y que quieren vivir de otra forma, quieren convivir, quieren una sociedad más justa, más igualitaria, y quieren una forma alternativa de ser hombres.
que no solo haya una manera de serlo y sea una manera tóxica, sino que hay 1.000.000 de formas de ser hombre y también el feminismo es eso. Claro, justamente, o sea, lo que está pasando ahora es que la sociedad ha cambiado, evidentemente ha cambiado, y el feminismo ha hecho que se compense un poco más la balanza. Y ante estos cambios, la gente, los hombres, tienen que volver a recolocarse en la sociedad. Entonces, la respuesta no puede ser lo que les dan estos chavales, y bueno, y no tan chavales, de TikTok, diciéndole, mira cómo tienes que ligar ahora con las mujeres, que básicamente técnicas de manipulación, etcétera. No es una cuestión de odiar a las mujeres porque es que nos están pisando y están pasándonos por encima, porque no es cierto, la igualdad está en papel y como ya hemos visto anteriormente, queda mucho por hacer. Entonces, de eso no va el feminismo. El feminismo va justamente de todo lo contrario, y las masculinidades han de dejar de ser patriarcales, hegemónicamente machistas e iracundas, ¿no? Y pasar a ser unas masculinidades que sean más abiertas, que sean más feministas, que aboguen por la igualdad y que básicamente quieran ser más felices y convivir mejor, y no se vive mejor odiando a las mujeres y diciendo cosas que no son reales. No. Se vive mejor analizando dónde están los problemas y hablando para solucionarlos y haciendo políticas que de verdad merezcan la pena y nos hagan vivir mejor. Entonces, que no nos mientan con que el feminismo ha venido a pisar a los hombres, porque es mentira. El feminismo quiere que ese 50% de la población sea partícipe del cambio, porque es con quienes vamos a convivir y por lo tanto no es a los que queremos literalmente pisar. Totalmente. Así poco más que decir, amiga, la verdad. Creo que con esto le hemos dado como un repaso a todo. Para mí, conclusión, está mal la cosa, está mal la cosa. Se puede mejorar. Progresamos adecuadamente. Nota, progresamos adecuadamente. Sí. Para el próximo trimestre esperamos que un 7, un 8, un notable. Sí, vamos subiendo poco a poco. Yo creo que al final tampoco nos podemos dormir en los laureles porque hemos conseguido muchas cosas, pero en el momento en el que te paras y pestañeas, la cosa va para atrás. Entonces tenemos que intentar conseguir más avances mientras defendemos lo que ya hemos conseguido. Al final es un poco agotador, la verdad, sí, pero es igual que en los derechos laborales, en el sindicalismo, es un poco lo que tenemos que hacer. Totalmente. Y lo último, decir que la calle, la noche, los curros y las redes también son nuestras compañeras. Así que 8M, salir a las calles, reventarlas y sigamos reivindicándolo siempre, que es más derechos, más libertades y más igualdad. Muy bien.